Capítulo 11. Capítulo 11. Antes de que pudiera reunir sus pensamientos, el rey continuó, su voz estable. Los símbolos perduran porque simbolizan más que simples objetos, son ideales. Y los ideales, cuando están confirmados con una convicción genuina, unites a quienes luchan por la justicia, la unidad y la paz. Camelot no es simplemente un reino, Sir Andrew. Es la esencia de lo que un reino es ser. Natasha sintió el edificio de tensión nuevamente. Por un breve momento, pensó que notó un destello de emoción detrás del exterior seguro de Mordred, un toque de tristeza o anhelo. La voz del rey se suavizó, pero retuvo su autoridad. Has venido a discutir la amistad, sin embargo, cuestiona la base de este reino. Si tus intenciones son sinceras, avancemos sin más debate. Pero comprenda esto, la tierra recuerda a su rey, incluso si la población se ha olvidado. Inglaterra es Camelot, y Camelot es inmortal. Natasha se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, ansiosa por ver cómo Sir Andrew respondería a la declaración definitiva del rey. Los labios de Andrew se separaron como para hablar, pero las palabras parecían escapar de él antes de poder articularlos. Sus puños apretados temblaban a sus costados. La presencia del rey, la inquebrantable confianza de Agravain y la reluciente cuchilla con su legendaria inscripción se sintieron como una fuerza imparable. Andrew respiró lentamente, su voz baja y controlada, pero teñida de frustración. Su Majestad, señor Agravain, comenzó, es evidente que no alcanzaremos un consenso hoy con respecto a la soberanía. Su convicción es innegable, y debo reconocer la fuerza del legado que defiende. Andrew eligió cuidadosamente sus palabras, pero Natasha sintió la tensión subyacente. Hizo una pausa, intercambiando miradas con Sir Richard y el profesor Marlowe. Ambos hombres estaban claramente desgarrados entre asombro e inquietud. Enderezándose, Andrew adoptó un tono profesional mientras continuaba. Hoy, hemos aprendido mucho sobre la historia, el poder y los ideales asociados con Camelot, para lo cual estamos agradecidos. Sin embargo, sería prudente que nos vayamos ahora, reflexionar sobre lo que hemos experimentado y comunicar estas ideas a aquellos que representamos. Agravain redujo su intensa mirada. ¿Estás huyendo con historias y promesas de paz? ¿O planeas regresar con ejércitos? Su voz goteó con sospecha, desafiando a Andrew a no vacilar. La mandíbula de Andrew se endureció, pero mantuvo la compostura. Apuntamos simplemente a asegurarnos de que las discusiones entre Camelot y el Reino Unido se realicen con el respeto que merecen. Apresurarse en nuestras decisiones en una sala tan venerada empañarían su legado. La tensión en la habitación se intensificó. La sutil insistencia de Andrew en la igualdad entre Camelot y el Reino Unido no pasó desapercibido. Mordred inclinó su cabeza, un indicio de una sonrisa adornando sus labios. La expresión de Gawain se oscureció, llena de decepción restringida. Agravain, sin embargo, parecía listo para seguir el tema. El rey levantó una mano guionada. Con un solo movimiento, la habitación se quedó en silencio. Eres libre de irse, declararon, su tono tranquilo pero firme. Vuelve a tu reino y comparte lo que has presenciado aquí. Pero comprenda esto, la soberanía de Camelot no es negociable. La verdad no cede a influencia o retórica. Andrew se inclinó rígidamente, su frustración apenas enmascarada por el gesto. Su Majestad, apreciamos su tiempo y el privilegio de estar en este salón. Vamos a transmitir su mensaje a nuestra gente. La delegación se retiró. Los caballeros se separaron para permitirlos pasar. Natasha se demoró por un momento, sus agudos ojos escaneando la habitación por última vez. La mirada del rey la siguió, una fuerte presencia que podía sentir, incluso sin ver su rostro. Cuando salieron de la sala del trono, las inmensas puertas se cerraron detrás de ellas con una finalidad resonante. Natasha sintió la inquietud de Andrew. Sus hombros se tensaron mientras caminaban por los majestuosos pasillos del castillo. Una vez que salieron del oído, Andrew exhaló bruscamente. Por primera vez, su compostura cuidadosamente mantenida se rompió. Eso era, no lo que anticipé. Sir Richard, siempre el optimista, intervino. Su voz estaba llena de asombro.
No lo que cualquiera de nosotros tenía en mente. Pero considere lo que hemos experimentado. Andrew giró bruscamente, frustración hirviendo. Historia se manifiesta o no, no estamos más cerca de una resolución. Se perciben a sí mismos como los legítimos gobernantes de Inglaterra, Richard. Eso no es algo que simplemente podamos negociar. Natasha entendió que tenía razón, todos lo hicieron. El mundo nunca podría aceptar algo como esto, era tan absurdo como una ciudad mágica de cuentos antiguos que aparecían de la noche a la mañana. Natasha notó la expresión encantada de Sir Richard mientras miraba hacia atrás en las altísimas aguas de Camelot, ya no trataba de enmascarar su asombro. Pero Andrew, realmente comprende lo que acabamos de experimentar. Esto no es simplemente historia, es una leyenda viviente. El rey, los caballeros, esta ciudad, es una maravilla más allá de todo lo que nuestro mundo ha encontrado. Debemos tratar esto con precaución y respeto. La expresión de Andrew se oscureció, su paciencia disminuyó. Respeto. Precaución. Richard, ¿escuchaste lo que proclamaron allí? No buscan diplomacia o discusión, afirman que Inglaterra es suya. Si quiere someterse a un cuento de hadas, adelante, pero me niego a aceptar eso. La voz de Sir Andrew Farrow se intensificó, la frustración surgió. Esto no es inspirador, Richard, es peligroso. No nos consideran iguales, nos ven como temas equivocados, y sus afirmaciones son tan absolutas como ridículas. ¿Qué ocurre cuando reconocen que no estamos inclinados a entregar el reino? Marlowe, en silencio por la mayor parte de la discusión, finalmente habló, la incertidumbre en su tono. Pero ¿qué pasa si pueden hacer cumplir esas afirmaciones? Su poder, esa espada, no es algo que podamos pasar por alto, Andrew. Si las provocamos. Andrew se volvió hacia él, su rostro apretado de molestia. ¿Y cuál es tu plan, Marlowe? Entregarse. Entrega el Parlamento y la corona. Entiendo tu miedo, pero eso no significa que nos sometamos a él. Natasha sintió que era hora de intervenir, su voz constante pero resuelta. Andrew tiene razón. Esto no se trata únicamente de precaución, se trata de mantener nuestro terreno. Sus creencias no alteran nuestro conocimiento, Inglaterra no es suya, y no ha sido durante siglos. Esa es la realidad que habitamos, y no hay espadas brillantes o ciudades antiguas pueden cambiar eso. Andrew asintió bruscamente, apreciando la copia de seguridad. Exactamente. Debemos dibujar esa línea, clara y firmemente. De lo contrario, Camelot, pensará que simplemente pueden acceder y confiscar el control. Sir Richard miró entre ellos, una astilla de decepción en su mirada. Creo que ambos están pasando por alto la imagen más amplia. No se trata solo de fronteras o gobiernos. Se trata de lo que esto significa, lo que Camelot podría significar para el mundo. Andrew le disparó una mirada desdeñada. Simboliza una fantasía que no puede coexistir con la realidad, Richard. Y si estás tan encantado por la noción de reyes y tronos, tal vez perteneces en un siglo diferente. Natasha intervino, su tono se cortó a través de la creciente tensión. Suficiente. No estamos aquí para discutir sobre el significado de Camelot, que es que las personas en casa decidan. Nuestra responsabilidad es informar lo que hemos presenciado y aprendido. Todo lo demás puede esperar. Andrew suspiró pesadamente, concediendo a regañadientes. Bien. Regresemos. Pero recuerde, esto no concluirá con charlas agradables y artefactos antiguos. Hemos encontrado algo mucho más grande que cualquiera de nosotros, y no se disipará en silencio. Las pesadas puertas de la sala del trono se cerraron detrás de la delegación que sale, envolviendo el gran salón en un silencio sofocante. El suave clic del pestillo sonó, marcando la tensión del encuentro. Los caballeros permanecieron inmóviles, sus posturas reflejaban diferentes niveles de frustración, desdén o contemplación. Mordred se apoyó casualmente contra un pilar, una sonrisa que tocaba en sus labios como si fuera divertida la situación. Agravain, por otro lado, parecía lejos de ser entretenido. Sus puños estaban estrechamente apretados,
su intensa mirada fijada en las puertas cerradas como si pudiera salir de la delegación fuera de su mente por completo. Se atrevieron a desafiar a la autoridad del rey, Agravain escupió, su voz lo suficientemente aguda como para cortar la atmósfera pesada, cuestionar lo que la verdad y la historia lo ordenan. Insolent ni siquiera comienza a capturarlo. Bedivir, de pie cerca, deja escapar un suspiro medido. Señor Agravain, no son de nuestra época. Su mundo los ha moldeado de manera diferente. No saben nada de la autoridad legítima del rey. Esa ignorancia no es excusa. Agravain replicó, su tono se convirtió en aisie. Vienen aquí como emisarios de la rebelión, disfrazados de diplomáticos. Su arrogancia es una afrenta a todo Camelot. Gewon, que hasta ahora había estado callado, finalmente dio un paso adelante, su armadura dorada brillaba en la luz mientras miraba entre Agravain y el trono. Sus palabras fueron realmente provocativas, pero no creo que hayan buscado conflictos directos. Su comprensión de la realeza puede distorsionarse, quizás irreparablemente, pero es simplemente el camino de su mundo. No son caballeros, no comprenden el significado de servir a un ideal superior. Mordred se rió suavemente, el sonido llevaba un borde afilado. Oh, Gewon, alguna vez el optimista. Te perdiste la parte en la que prácticamente despreciaron la noción del gobierno del rey. Nunca se inclinarían voluntariamente. Están demasiado perdidos en sus tonterías de democracia. Agravain le dio una mirada fría a Mordred. Pensé que podrías apreciar su espíritu rebelde. Mordred gruñó, clara en la mano. Te reto a repetir eso. La atmósfera se enfrió a las palabras de Mordred. Bedivir frunció el ceño profundamente, mientras que las cejas de Gewon se unían con desaprobación. Finalmente, fue el rey quien rompió el silencio, su voz tranquila pero resonando. Suficiente. La sola palabra silenció instantáneamente la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia el trono, donde el rey permaneció sentado, su espada dorada descansando hacia el piso de piedra. Nuestros invitados salen, y llevarán consigo lo que han aprendido aquí. Lo que debemos hacer ahora es enfocarnos en nuestros próximos pasos. La voz del rey, constante pero resuelta, resonó en toda la sala del trono, infundiendo una sensación de finalidad. Incluso Mordred, agarrando claridad, se detuvo como si estuviera pesado por las palabras de su gobernante. La tensión en la habitación disminuyó un poco pero permaneció como una cuerda bien dibujada lista para romperse. Agravain inclinó su cabeza, su expresión aún aguda. Mientras decretas, mi rey. Sin embargo, no podemos pasar por alto la afrenta a tu soberanía. Sus palabras no fueron meras ignorancia, fueron una provocación. Nuestro camino es evidente, dije, su voz tranquila y dominante sonando clara. Nos trajeron aquí porque la tierra llora por la salvación, y lo proporcionaremos, sin importar el costo. Miré a los 4 caballeros, 2 plenamente apoyar a la guerra para unir el reino, y 2 se opusieron a medidas tan contundentes. Sin embargo, entendí que la fuerza finalmente tendría que desempeñar un papel. Porque incluso si obtuve el apoyo de la gente, aquellos en el poder les negarían el derecho de elegir su propio camino y futuro, rechazando la voluntad de muchos y usando la fuerza contra mí. Gewon se dirigió a la habitación una vez más, su voz demostró una convicción sutil pero firme. Su Majestad, aunque no puedo discutir que puede surgir un conflicto, las personas simplemente desconocen lo que su regla los traerá, no creo que debamos recurrir a la fuerza, ni que sea necesario. Mordred se burló, cruzando los brazos. Incluso en aquel entonces, el padre todavía tenía que usar la fuerza para unir a los señores bajo un banner, esta vez no será diferente. Bedivir intervino con calma, aunque firme. Suficiente. Ambos expresan sus convicciones, pero nuestra prioridad debe ser la voluntad del rey. El camino a seguir es claro, debemos guiar a las personas, ya sea a través de sus corazones o acciones, hasta que vean que Camelot es la solución. Yo, que me había quedado en silencio, finalmente hablé con una voz tranquila pero resonante. Bedivir tiene razón, ambos hablan bien, y ambos hablan la verdad, un camino a lo largo del medio es el que tomaremos. No me gustaba ver a mis caballeros divididos así,
pero sabía que era imposible para ellos mantenerse completamente como un grupo, al menos aún no. Ahora, este no es el momento de discutir nuestra estrategia futura, tales cosas deben hacerse cuando la mesa redonda está completamente ensamblada, así que ve a informar a tus compañeros caballeros de lo que sucedió aquí, hablar, pensar, discutir entre ti, y luego escucharé tu sabiduría. Con eso, Bedivir, Mordred y Gwen se inclinaron antes de irse. Aunque podía ver claramente que Mordred se fue sola, mientras Gwen y Bedivir se fueron juntos, la grieta entre ellos estaba más clara que nunca. Tomé un momento de silencio, mirando por las grandes ventanas de la sala del trono, donde las pancartas de Camelot se agitaban en el viento. Entonces deja que comience la restauración de este reino. Agravain hizo una pausa por un momento para absorber mis palabras y decisión antes de hablar. Eres diferente. El rey del niño nunca impondría su regla, no importa cuán justo. Con una sonrisa, usé mis poderes para ajustar mi armadura, optando por un estilo más abierto. He madurado, señor Agravain. Ahora entiendo que algunas acciones deben tomarse incluso si algunas personas no están de acuerdo. ¿Qué dirán tus caballeros? ¿Qué pasa si desaprueban? Agravain preguntó, su preocupación por su rey evidente. Lo aceptarán, no tengo dudas, esta era puede parecer pacífica y próspera, pero debajo de la superficie, se descompone. Una vez que reconocen esto, no solo a mis caballeros, sino que la gente vendrá a apoyar mi regla, afirmé con convicción. Como deidad, una entidad divina, mi percepción del mundo se había transformado, ya no sentí los deseos de las personas, pero podía discernir la esencia misma de la existencia, tal vez solo de Gran Bretaña. Percibí este aura nebulosa y sin forma que todo irradiaba. Como el rey del león blanco de la sexta singularidad, reconocí la pureza del alma humana, todavía podría, pero esto era diferente. Lo que vi no era solo el alma sino el destino de Gran Bretaña, y parecía sombrío. Por ahora, nos prepararemos. Las puertas permanecerán cerradas. Ningún caballero puede partir sin mi consentimiento, pero usted, señor Agravain, tiene la autoridad de otorgar permiso si lo considera necesario, aunque sea cauteloso, todavía es responsable de mí. Me honras con tu confianza, respondió, inclinándose. Ahora, creo que los demás han estado ocupados hoy, así que te dejaré volver a supervisar sus tareas. Lo rechacé. Con él se fue, me dejaron enfrentar una revelación significativa, Natasa Romanov, o Natalia Alianovna Romanova, como revelaron mis ideas. La presencia de la viuda negra tenía implicaciones significativas. Iluminó la naturaleza del mundo que habité, explicando por qué no podía localizar la torre del reloj y por qué no sentí reverso. La razón era clara, por alguna razón sin que no sepas, había renacido como Arturia Pendragon dentro del universo Marvel. Capítulo 12, Capítulo 12. El viaje fuera de la gran ciudad blanca fue mucho más rápido que el viaje. Pronto, los cuatro estaban fuera, las grandes puertas se abrieron cuando se acercaron y cerraron detrás de ellas. Con el gato ya fuera de la bolsa, Natasa decidió no regresar con los demás. En cambio, se preparó para informar a Schild. Se subió a su auto, quitando rápidamente una cámara oculta de su ropa. El pequeño dispositivo había grabado todo para un análisis posterior. La cámara se conectó a su computadora portátil en el asiento del pasajero, y los datos comenzaron a cargarse. Natasa golpeó su auricular. Este es el agente Romanov, tengo un informe para el director Fury. Este es el agente Romanov, tengo un informe para el director Fury. Marcó rápidamente, compartiendo la información necesaria. Momentos después, un proyector iluminó el automóvil con las caras de Fury, Coulson y Maria Hill. Romanov, la voz aguda de Fury atraviesa, será mejor que tengas algo valioso porque el Consejo de Seguridad me está presionando para obtener respuestas. Natasa se reclinó en su asiento, los brazos cruzados. Tengo algo, menos de lo que quería y no tan bueno como esperábamos, pero es algo, está bien. Es realmente Camelot. Coulson exclamó, incapaz de contener su curiosidad. Los otros se volvieron hacia él, y él parecía un poco tímido sobre su arrebato. Bueno, supongo que deberíamos comenzar allí.
Romanov, ¿es Camelot o algo más? Es Camelot, señor, la ciudad del rey Arthur y todo eso. Hizo una pausa, mirando el estado de carga. Describir el esplendor que presenció fue difícil. Los detalles eran claros en su mente, sin embargo, la grandeza general era casi imposible de transmitir. Tengo un enlace ascendente aquí, obtengamos algunas imágenes para que puedas ver lo que vi. Ella rápidamente trabajó en la computadora portátil, tirando de la grabación. Agregando otra pantalla al interior del automóvil compacto a medida que comenzó a jugar el metraje grabado. La pantalla mostró las imponentes paredes blancas mientras su grupo se acercaba lenta y pacíficamente, la enorme puerta que se avecina hacia adelante. A medida que se acercaban, la enorme puerta comenzó a abrirse, dándolas la bienvenida dentro. Fury y los demás vieron por primera vez lo que había más allá de esas paredes, aunque solo desde arriba, lo que no le hizo justicia. 10 figuras estaban listas para saludarlos, 8, cabos idénticos de caballeros en armadura azul y plateada, empuñando armas cuerpo a cuerpo, dispuestas en una fila detrás de otras 2 figuras. Las diferencias fueron marcadas. Sin embargo, cuando Natasha examinó el metraje, notó que estaba borrosa, lo que hizo que las características de Mordred, el color y el color de los ojos, sea complejable. A pesar de que Natasha lo había visto claramente en persona, ella reflexionó, es extraño, el metraje parece corrompido. No hubo problemas durante mi visita. Fury se inclinó más cerca, reduciendo su único ojo bueno en la pantalla. Haremos que el equipo de tecnología lo examine, pero por ahora, obtengamos una descripción verbal. Natasha dudaba de que las imágenes pudieran ser salvadas. La corrupción se limitaba a la cara de Mordred, sugestionando algo más estaba en juego. Pero ella se mantuvo esto para sí misma, sabiendo que Fury probablemente también lo sospechaba. Sí, señor. Ella se enderezó, dando su informe con precisión. Sir Mordred parecía juvenil, con cabello rubio salvaje en una cola de caballo corta y ojos verdes. Es difícil estimar la edad, pero parecía joven, posiblemente un adolescente o en sus 20 años, similar a Sir Bedivere. En particular, tenía algunos rasgos femeninos, posiblemente sugiriendo que podría ser mujer, aunque lo encuentro poco probable. Fury asintió, todavía mirando la cara borrosa en la pantalla. A pesar de la improbabilidad, vale la pena señalar el potencial. Buen trabajo. Sí, señor. Natasha continuó la reproducción, revelando el momento en que Sir Richard mencionó la conocida rebelión de Mordred contra su rey. El grupo observó atentamente cómo Mordred reaccionaba con fuerza, y estaba claro que el tema era sensible. Interesante, comentó Fury, aunque su mente estaba ocupada con posibilidades para explotar ese conocimiento. No podría descifrar mucho de eso, por lo que necesitaremos más información antes de llegar a cualquier conclusión. Continuando con la reproducción, Natasha reveló que el grupo entraba en la ciudad. Las calles prístinas y los imponentes edificios provocaron un silbato bajo de Coulson. Impresionante, dijo. Es como entrar en una leyenda. Más que eso, Natasha respondió suavemente. Es perfecto. Demasiado perfecto. Sin signos de desgaste o descomposición, sin personas, solo caballeros. Se siente más simbólico que la ciudad real. Colina frunció el ceño. ¿Un símbolo de qué? Perfección, Natasha respondió con calma. Míralo, esa ciudad no fue construida por manos humanas, es demasiado inmaculado. Representa un objetivo, un ideal por el que luchar, una gran afirmación de que el reinado del rey logrará la perfección. La expresión de Fury se oscureció al considerar sus palabras. ¿Y los caballeros? ¿Cuál es tu evaluación? Desafiante, mientras los 2 caballeros son relativamente fáciles de interpretar, los demás en azul. No se comportan como humanos, solo observan sus movimientos, parecen demasiado precisos, casi robóticos, comentó Natasha, señalando otro de sus descubrimientos. Fury se inclinó, reduciendo su ojo único mientras examinaba las imágenes. Los caballeros de armado azul exhibieron una precisión mecánica inquietante, todos sus movimientos estaban perfectamente sincronizados, y sus posturas eran inquietantemente idénticas.
Entonces, estás sugiriendo que no son humanos. Natasha sacudió la cabeza. No precisamente, señor. No parecían completamente no vivos, pero su comportamiento era inusual. Permanecieron en silencio, no respondieron y no mostraron características únicas. Es como si existieran únicamente para una sola función. Coulson frunció el ceño. Como construcciones. Quizás golems. O robots. No debemos pasar por alto la tecnología simplemente porque parece improbable, pero creo que Coulson está en algo, advirtió Fury, recordándoles que consideren todas las posibilidades, independientemente de cuán improbable. Natasha estuvo de acuerdo. Tal vez. No detecté nada abiertamente mecánico, pero no se comportan como los humanos. Su presencia es intimidante, pero no a la manera de un soldado o guardia entrenada. Es su quietud la que es inquietante. Se siente deliberada, como si existan para desconcertarlo. Fury entrecerró el ojo en la pantalla. Desconcertante o no, es efectivo. Una fuerza que no requiere descanso, sustento o muestra debilidad es un sueño logístico. Si ese es el caso, debemos preguntar, ¿cuántos hay y se pueden reemplazar? En cuanto a la ciudad, continuó, me sorprendería si los humanos lo construyeron, dado que apareció de repente. Pero supongo que eso descarta la teoría del viaje del tiempo. Natasha asintió con la visión de Fury. Sí, señor. El viaje en el tiempo parece poco probable. Esta no es una ciudad transportada desde la historia, está construida. Todo es intencional, desde el diseño de edificios hasta la condición virgen de las calles, incluso la falta de desgaste en las pancartas, todo indica una construcción reciente. Natasha reanudó la reproducción, rebobinando ligeramente para proporcionar contexto para sus próximas observaciones. Los pancartas, Natasha señaló, deteniendo el metraje. Se acercó a una pancarta colgando de un arco alto, su símbolo de régimen de oro brillaba a la luz del sol. No hay signos de deshilacha o decoloración. O se erigieron ayer o no se deterioran. Ambos escenarios ofrecen ideas. Hill inclinó la cabeza. ¿Qué pasa con los emblemas? Son significativos. Son uniformes, dijo Natasha, reanudando la reproducción a un ritmo más lento. Los mismos símbolos se repiten en todas partes, leones, coronas, espadas. Las imágenes visuales transmiten autoridad, unidad y poder. No hay variación, ni heráldica personal aparte de lo que los caballeros llevan. Eso se alinea con la representación del rey, Coulson comentó pensativamente. Están transmitiendo un ideal específico. No hay espacio para la identidad personal, todo es compatible con una visión singular. Exactamente, Natasha respondió, alejándose cuando el metraje mostró una plaza de mercado. Y este concepto se extiende al diseño de la ciudad. Este no es un diseño natural. Todas las calles son demasiado rectas, cada estructura demasiado simétrica. Se asemeja a un plan hecho real. El ceño de Hill se profundizó. Sin embargo, no hay signos de vida. Ninguno, Natasha confirmó. No hay ciudadanos, comerciantes o familias. Solo caballeros. No se siente abandonado, parece estar anticipando algo. O tal vez nunca ha tenido a nadie aparte de los caballeros. Fury tamborzó los dedos en el escritorio. Podría haber muchas razones, tal vez no pueden crear personas, pero eso no explica a los caballeros. Al menos los dos que vemos están vivos, hay potencial para que las personas vengan. O podría estar vacío, esperando que los ciudadanos ingleses regulares lo habiten. Natasha reflexionó sobre el comentario de Fury mientras reanudaba las imágenes, capturando más de las calles impecables de la ciudad y cuadrados inquietantes. Esa es una posibilidad, dijo pensativamente. La ciudad podría ser un caparazón, un telón de fondo para algo más grande. Si está destinado a las personas, aún no han llegado, o el rey planea atraerlos gradualmente. Hill cruzó los brazos, con una expresión escéptica. Si ese es el caso, ¿por qué comenzar con los caballeros? ¿Por qué no presentar a los ciudadanos para fortalecer la visión? Coulson se inclinó, su enfoque bloqueado en la pantalla.
caballeros se alinean con la narración. Hacen enfatizados a Camelot como un símbolo de orden y fuerza. Los ciudadanos complicarían esa representación, tantas variables. Fury intervino, su voz tranquila con peso. Entonces tenemos una ciudad perfecta, desprovisto de personas y caballeros que pueden o no ser humanos. ¿Qué más es notable? Natasha avanzó ligeramente las imágenes, deteniéndose en el punto que la delegación caminó por el mercado artesanal. Se acercó a los letreros intrincadamente tallados que cuelgan sobre los puestos vacíos. El mercado. Sin proveedores, sin mercancías, sin embargo, la artesanía es impresionante. Cada detalle tiene importancia, incluso en su falta de propósito. Colina frunció el ceño. ¿Por qué tener un mercado si no hay nada que vender? Porque el comercio no es el foco principal, explicó Natasha. Se trata de mostrar potencial. El mercado podría estar inactivo ahora, pero le impide imaginar en lo que podría convertirse. Es una invitación, una promesa de prosperidad bajo el reinado del rey. Coulson levantó una ceja. Una promesa vacía. No necesariamente, respondió Natasha, su tono estable. Si apuntan a integrarse en la Inglaterra moderna, o reemplazarla, están sentando una base. Una ciudad que parece estar preparada para prosperar es mucho más atractiva que una inacabada o caótica. Fury se inclinó hacia atrás, reflejándose. Entonces la ciudad es más que una simple declaración. Es Sebo. Exactamente, Natasha confirmó, moviendo las imágenes a la siguiente escena importante. Y la audiencia que pretende atraer no es solo los ciudadanos de Inglaterra. Es cualquiera que ve esto y piense, esto es lo que el mundo podría ser. No es simplemente una ciudad, es propaganda de gran escala. No requieren ayuda con la propaganda, dijo Fury sombríamente. El Reino Unido ha propagado la leyenda de Arthur durante siglos, todos saben el nombre, comprenden lo que él representa, simplemente necesitan validación y esa ciudad lo proporciona. Natasha hizo una mueca ante sus palabras, plenamente consciente de su verdad. El aspecto más preocupante era que la gente de Camelot buscaba gobernar, y no tenía dudas de que la gente de Inglaterra sentía una sensación de conexión con Camelot. El rey no necesita ganarse a la gente, dijo con cuidado. Están capitalizando algo inherente, la leyenda, la nostalgia, la noción de una era mejor. Camelot significa más que una ubicación, encarna un concepto. Il se inclinó, su comportamiento endureciendo. Y la población lo devorará. Una ciudad ideal, caballeros galantes, un rey justo y noble, es una fantasía que los políticos no pueden rivalizar. Pero las fantasías se desmoronan frente a la realidad. Este será un gran desafío, estuvo de acuerdo con Fury. No te envidio, jefe, comentó Natasha, dibujando sonrisas de los demás. Encontraré formas de hacerlo tu dolor de cabeza también, Fury replicó antes de dejar que Natasha continúe. Natasha trasladó las imágenes de regreso a la plaza del mercado, donde la delegación se había detenido para contemplar la fuente central. La estatua del niño extrayendo la espada de la piedra dominó la escena, su brillante piedra blanca y sus detalles realistas que capturan el interés de todos nuevamente. Este fue uno de los símbolos más significativos, comentó Natasha, deteniendo el video para permitir que todos vean la leyenda clásica del niño sacando la espada de la piedra. Más joven de lo que esperaba, observó Coulson. Pensamos de manera similar, parece mucho más simple, sin armadura, simplemente un niño, Natasha agregó sus pensamientos. Él examinó la imagen en la pantalla, sus agudos ojos se estrechaban. Es una representación sorprendente. Despojado de elegancia, lo hace relacionado. Todavía no es un rey, solo un niño que entran en su destino. La gente verá sus propios reflejos, o de sus hijos, en él. Creo que estás equivocado, intervino Coulson, atrayendo el enfoque de todos. Quiero decir, podríamos estar en exceso de esto. Estos son caballeros antiguos, no expertos en propaganda, probablemente estén contando eventos reales en lugar de inventar historias. Recuerde, provienen de esa época, no reescriben la historia sino la revitalizan. Natasha se reclinó ligeramente, contemplando la perspectiva de Coulson.
Estás sugiriendo que esto no sea deliberado. Que es simplemente autenticidad. Coulson afirmó. Precisamente. Estamos proyectando nociones contemporáneas de propaganda sobre ellas. Si realmente se originan a partir de esa edad, no considerarían las cosas en esos términos. Este no es un mensaje fabricado, es una memoria preservada. Capítulo 13, capítulo 13. Hill cruzó los brazos, su rostro escéptico. Independientemente de su precisión, el resultado no cambia. Intencional o no, esta imagen conlleva una resonancia calculada. Evoca simpatía, admiración e incluso esperanza. Esas emociones pueden ser tan impactantes como cualquier historia deliberada. Fury gruñó, evaluando claramente ambos puntos de vista. La intención es secundaria al impacto. Ya sea que reescriban la historia o simplemente la vivan, el resultado permanece, la gente verá esto y se verá obligado. Verán a un niño cargado de destino, aumentando para cumplirlo. Esa es una narración que cautivará. Natasha reanudó las imágenes, hablando suavemente pero con firmeza. Coulson podría tener un punto sobre sus intenciones, sin embargo, estoy por la colina. Ya sea deliberado o no, el efecto es innegable. Es más que una estatua, es un llamado a la acción. La pantalla mostraba que la delegación pasaba más allá de la fuente, su ritmo se desacelera cuando entraron en una nueva área. El grupo pasó a través de un corredor forrado con columnas altas e intrincadamente talladas, la luz que se filtra a través de las vidrieras y crea una deslumbrante variedad de colores en el piso de piedra pulida. Natasha hizo una pausa del metraje nuevamente. Aquí es donde se hizo obvio, todo en esta ciudad está diseñado para inspirar asombro. Observe cómo la luz toca el piso, cómo las columnas dibujan su mirada hacia arriba. Está destinado a hacer que se sienta pequeño pero no insignificante, como si pertenece a algo más grande. Coulson inclinó la cabeza, observando la pantalla. Casi religioso. Precisamente, Natasha respondió. No es solo una ciudad, es un templo. Y el rey es más que un gobernante, son similares a un ser divino. No solo buscan lealtad, inspiran devoción. Hill golpeó su brazo pensativamente, su ceño fruncido. Y ese tipo de veneración es más difícil para combatir que cualquier ejército. ¿Cómo te opones a una idea tan poderosa? La expresión de Fury era inescrutable, su voz tranquila y estable. No lo confrontas directamente. Lo erosionas, poco a poco. Identifica las debilidades y explotas. Romanov, continúa. ¿Qué más observaste? Asintiendo, Natasha avanzó rápidamente hasta el momento más crítico, la reunión con el rey. La luz dorada se atravesó, iluminando la piedra perfecta y las columnas imponentes adornadas con intrincadas tallas, todo exudaba grandeza y autoridad. La atmósfera en el auto pareció congelarse cuando apareció el trono del rey. Hizo una pausa en el metraje justo cuando el rey se enfocó, sentado en el trono, completamente blindado e irradiando una presencia casi etérea. Incluso a través de la pantalla, el peso de su presencia era inconfundible. Ese es un partido positivo para el misterioso caballero visto en Londres, comentó Coulson, mostrando rápidamente la imagen del caballero, vestida con la misma armadura que el rey en el trono. Y lo mismo ocurre con la motocicleta, lo que sugiere que son expertos en tecnología, lo que implica que el rey ha existido el tiempo suficiente para comprenderla y usarla, agregó Hill. La frente de Fury se arrugó mientras contemplaba esto. Si han estado aquí el tiempo suficiente para mezclarse, han tenido tiempo de observar y estrategias. Poseen un mayor conocimiento sobre nosotros que nosotros. Debemos descubrir más, cada leyenda, cada pista de los textos antiguos, necesitamos recopilar tanta información como sea posible. Natasha reanudó las imágenes, mostrando la delegación moviéndose hacia el trono. Los caballeros que flanqueaban al rey quedaban en silencio y aún así, su armadura brillante reflejaba la luz como esculturas. La presencia del rey eclipsó la habitación, incluso cuando permanecieron sentados. Ella detuvo la reproducción nuevamente justo antes de que tuvieran que arrodillarse. Poco después, la cámara señaló involuntariamente hacia abajo, oscureciendo la vista, pero aquí todo estaba claro,
incluidos los 2 caballeros al lado del rey. Estos 2, comenzó, indicando las figuras a la izquierda y la derecha del rey, son Sir Agravain. Señaló al caballero con una armadura negra. Y Sir Gawain, afirmó, indicando al otro caballero. Agravain, el mismo nombre que Arthur mencionó fuera del Museo Británico, observó Hill. Que plantea la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ir allí? De pie durante horas, habla su nombre y luego crea Camelot durante la noche. Fury se recostó hacia atrás, su mirada fijada en la imagen pausada del rey flanqueada por Sir Agravain y Sir Gawain. Necesitamos atenerse a los hechos. La especulación sin evidencia solo perderá el tiempo. Romanov, concéntrese en las observaciones. ¿Qué sabemos sobre Agravain y Gawain? Natasha asintió, reanudando la reproducción brevemente antes de detenerse nuevamente a los 2 caballeros al lado del trono. Sir Agravain, dijo, señalando a la figura de la derecha del rey, es estratégico y calculador. Su tono durante la reunión fue agudo e incluso confrontativo. Se posicionó como el ejecutor, firme y leal. Fue el más vocal sobre el derecho de Camelot a gobernar Inglaterra. Ella redirigió su atención a la izquierda. En contraste con Sir Agravain, Gawain rara vez hablaba, era más como un guardia, mientras que Agravain parecía comunicarse por el rey. Sigue siendo leal, uno de los más leales, si los cuentos son verdaderos, pero es evidente que Agravain actúa como el segundo al mando. Fury se dobló los brazos, su voz midió. ¿Y el rey? ¿Cuál es tu interpretación de la Agravain que maneja todo el diálogo? Natasha dudó brevemente antes de responder. El rey tenía poca necesidad de hablar. La voz de Agravain representaba su voz. No puedo decir con certeza, pero se sentía como si estuviera debajo del rey hablar por sí mismo. O podría ser cualquier cosa, no soy especialista en procedimientos de la corte antigua. Los ojos de Fury se estrecharon ligeramente mientras absorbía la visión de Natasha. Entonces, ¿estás sugiriendo que podría ser un juego de poder estratégico o simplemente la norma de esa época? De cualquier manera, crea una imagen vívida. Natasha asintió. En cualquier caso, esos 4 caballeros son los únicos que noté, por lo que hace que 5 personas, incluido el rey, si suponemos que los caballeros azules no son humanos reales. Sugiere una población muy limitada, aunque no puedo decir si hay más caballeros de la mesa redonda. A partir de este momento, hay una visual mínima, todos nos dieron instrucciones de arrodillarse, e incluso cuando pudimos enderezar, la posición de la cámara capturada poco, pero el audio debería estar claro. Ella procedió a tocar la grabación. El metraje cambió cuando Natasha reanudó la reproducción, mostrando la delegación bajando las rodillas. La cámara, en ángulo hacia abajo, reveló poco de la sala del trono, pero el sonido era distinto y constante, capturando cada intercambio. Fury se inclinó más cerca de la alimentación de audio, su expresión neutral pero atenta. Escuchemos. Ahora te encuentras ante el Rey León, el Señor de las Tormentas, soberano de Camelot, portador de Rongominiad y pastor de la justicia. Su Majestad, Arturia Pendragon. Solo hablarás cuando se abordan y se conducen con la reverencia que se ajusta a este sagrado hall. Natasha detuvo la reproducción por un momento, permitiendo que las palabras resuenen. Fury frunció el ceño, repitiendo suavemente el nombre, Arturia Pendragon. Coulson se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Arturia. No Arthur. Hill cruzó sus brazos. Es sutil, pero significativo. Arturia. Una forma feminizada. Podría implicar. Fury levantó una mano para silenciarla. Evitemos suposiciones. Romanov, ¿cuál es su evaluación? La armadura los ocultó por completo, aunque el contorno del apeto podría oscurecer un par de senos. La estatua anterior que los representa como un niño también podría representar a un niño o una niña subdesarrollada, dadas la edad. Ambas interpretaciones son válidas. Fury recuperó discretamente una captura de pantalla de la estatua para un examen más detallado e hizo lo mismo con la imagen del rey fuera del Museo Británico. No pudo determinar su sexo definitivamente. Además, Mordred, el hijo del rey,
Parece exhibir características femeninas, lo que agrega una mayor complejidad a la situación, pero Agravain se refirió a su majestad, indicando una posibilidad masculina fuerte. Continuó. Podría significar cualquier cosa, la pronunciación podría diferir de nuestras expectativas, o podría registrarse como Arthur. No podemos saberlo con certeza. Fury golpeó su dedo contra el reposabrazos de su silla, su tono tranquilo y deliberado. El sexo, el nombre y el linaje del rey son menos significativos que la imagen que están construyendo, un gobernante impecable más allá del reproche. Cada detalle fortalece su legitimidad, y cada enigma complica los desafíos contra ellos. Volviendo a Natasha, instruyó, concentrémonos en lo que podemos analizar, el nombre Arturia, el título de Lion King y el arma Rongominiad. Y reunir toda la información relacionada con esos enlaces. Coulson, referencia cruzada a cualquier artefacto potencial con descripciones similares. Romanoff, proceda con su trabajo. Cuando los delegados se presentaron, Natasha se adelantó rápidamente, deteniendo momentos de interés. Y levantó una ceja. Su reacción al Reino Unido es una democracia es notable. Natasha volvió a rebotar ligeramente, deteniéndose en este momento. Agravain desestimó la noción de gobierno por parte del pueblo. Hablas de democracia como si representara el orden natural, Agravain replicó bruscamente en la grabación. Pero es simplemente un caos enmascarado en la retórica. Un rey fomenta la unidad. Un rey es designado por el destino, no el capricho de las masas. Eso es más que solo lealtad, comentó Coulson. Revela desdén. La Agravain percibe la democracia no solo tan defectuosa sino tan inherentemente ilegítima. Y el rey le permite expresar esta perspectiva, agregó Hill. Esto implica un acuerdo, o al menos, una falta de un fuerte desacuerdo para corregirlo. La grabación continuó hasta el desafío de Sir Andrew Farrow al gobernación del rey, y Natasha se detuvo nuevamente cuando el rey sumergió a Caliban en el suelo. Ella detuvo las imágenes en el momento exacto, la luz dorada de Caliban iluminando el pasillo. La inscripción a lo largo de la cuchilla era claramente visible en la pantalla. Coulson lo recitó con un tono de reverencia. Juoso saca esta espada de esta piedra y Yunque es el rey de toda la Inglaterra. La espada de la selección. No es simplemente un arma, simboliza la legitimidad. Al menos, esa es la narrativa hilada. Fury tamborzó los dedos en el brazo de su silla. Poniendo a un lado el simbolismo, estoy más intrigado por el acto en sí. ¿Cuándo sacó esa espada? Natasha vuelve al segmento, desacelerando el metraje al marco por marco. Las acciones del rey fueron sutiles, casi indetectables. En un momento, sus manos guionadas estaban en los brazos del trono, el siguiente, Caliban se sumergió en el suelo, brillando con una luz dorada. No hubo transición de vistas. Lo que sea que se haya sucedido, ocurrió tan rápido que lo perdimos, lo que significa que sucedió entre los marcos, lo que implica que se movió a velocidades increíbles, dijo Natasha con cautela. Fury aprovechó su escritorio en un ritmo constante, su rostro inescrutable. Si pueden moverse tan rápido, no es simplemente un truco ceremonial. Esa velocidad indica la capacidad de combate. Debemos considerar esto en cualquier compromiso potencial. Coulson rápidamente anotó las notas. Mover más rápido que la percepción humana representa una amenaza significativa. Y si ese es solo el rey, ¿qué pasa con los demás? Agravain, Gewan, son comparables. Natasha sacudió la cabeza. Es difícil de determinar. Ninguno de los caballeros exhibió habilidades similares durante la reunión. La Agravain era autorizada, segura, pero sus movimientos se midieron, típicos. Gewan permaneció en su mayoría silencioso y aún así. Hill intervino bruscamente, ¿qué pasa con la espada? Caliban, ¿cuál es la evaluación? Natasha restablece las imágenes para resaltar el momento en que la cuchilla comenzó a brillar. Esto no es solo un accesorio. Ese brillo, no pueda la forma en que ilumina la habitación. No refleja la luz, lo está generando. Eso no es material normal. Entonces,
Actualizamos la amenaza de los humanos comunes que empuñan objetos afilados a sobrehumanos con objetos brillantes y afilados, y su velocidad podría evadir balas, lo que representa una seria amenaza contra el armamento contemporáneo, afirmó Fury. Su tono se volvió más intenso. Necesitamos información sobre esa espada. Si se alinea con las leyendas, podría cambiar el juego tanto como el rey mismo. Natasha asintió, reanudando las imágenes para dejar que la escena progresara. La delegación no empujó al rey más allá después de esa exhibición. Verá a Sir Andrew tratando de dirigir la discusión, pero la espada terminó efectivamente cualquier debate sustancial. No era simplemente una demostración, era una declaración. No necesitan persuadir a nadie, simplemente lo afirman como verdad. La pantalla mostró las acciones inciertas de Sir Andrew, sus palabras vacilaban mientras intentaba recuperar su compostura. Hill sacudió la cabeza. Esa es la fuerza de la teatralidad. Incluso un individuo experimentado como Farrow no pudo mantener el enfoque después de esa exhibición. La voz de Fury resonó en toda la habitación. Necesitamos información, debemos determinar con qué estamos luchando, ya sea un ejército de sobrehumanos o solo uno. Tenemos que entender sus capacidades, saben sobre el mundo moderno y aún se atreven a desafiar a Londres. Todos reconocieron lo que eso implicaba. Algo para agregar, Natasha. Natasha se detuvo brevemente, luego rebobina la grabación hasta el momento en que la delegación se presentó. Se recostó ligeramente, explicó en un tono medido, no mencioné esto antes porque se sentía personal. Pero deberías ver su reacción. El metraje se reanudó, mostrando a Sir Andrew Farrow presentándose de delicadeza diplomática, seguido de la asombrada reverencia de Sir Richard Cole. Luego, el profesor Marlowe, ansioso y reservado, ofreció su presentación concisa. Finalmente, la voz de Natasha llegó a través de la grabación. Su Majestad, soy Emily Ross, aquí como un agente de seguridad para garantizar la seguridad de esta delegación. Es un honor pararse ante usted. Observaron las respuestas de los caballeros, en particular, que parecían ofendidos que sentían la necesidad de protección dentro de la ciudad de Camelot. Fury, Coulson y Hill no pudieron comprender por qué Natasha había mantenido esto en privado. Sin embargo, permanecieron enfocados a medida que la atmósfera cambió aún más cuando Agravain mencionó el engaño. Se detuvo dramáticamente. Especialmente cuando alguien aquí se atreve a mentir ante el trono de su majestad, gritó enojado. Todos observaron atentamente hasta que el rey león habló una vez más. Natalia Alianovna Romova, declaró, dejando a Natasha en estado de shock cuando se reveló su verdadero nombre, Farde Natasha Romanov, pero el nombre hablado por alguien que nunca había encontrado antes. No puedes engañarnos, así que no lo intentes. Sé quién eres, antes de este trono, no hay secretos, afirmó el rey. La expresión de Fury se oscureció cuando se inclinó más cerca de la pantalla. Romanov, ¿cómo sabían eso? Natasha detuvo el metraje, la voz del rey se desvaneció cuando su expresión sorprendida permaneció en la pantalla. Respirando estable, su tono era resuelto pero tranquilo. No sé, señor. Ese nombre no se encuentra en ningún registro actual. Está enterrado tan profundamente que incluso los archivos de Shield contienen solo fragmentos. Coulson frunció el ceño, examinando la imagen fija del rey. Si pueden extraer información como esa de la nada, nos enfrentamos a algo más allá de los niveles más altos de recopilación de inteligencia. Esto no es un mero espionaje, esto es omnisciencia. El tono de Hill se volvió agudo, casi dudoso. Omniscience, o están usando algo que no comprendemos. Magia, tecnología, sea lo que sea, están demostrando claramente que ven a través de cualquier disfraz. Esta situación es grave, y su estrategia es impresionante. Dijo Fury, su tono tan frígido como el invierno. Fury elaboró rápidamente sobre lo graves que las circunstancias habían cambiado. El rey afirmó que nadie puede mentir frente a su trono, pero ¿cómo podemos confiar en eso? Sabemos que han reconocido el nombre del agente Romanov, pero ¿cuándo se enteraron? Sus comentarios dejaron en claro a todos cuán críticas se habían vuelto las cosas. Lo aprendieron en el momento en que entró en la ciudad.
En la sala del trono. O cuando el rey la miró por primera vez. Todo lo que sabemos es que el rey puede determinar al menos el nombre real de alguien, incluso si no lo están usando. Pero ¿qué otra información poseen? ¿Cómo? Hay innumerables preguntas, y debemos prepararnos para lo peor ya que no podemos verificar nada. Agregó. Antes de este trono, no hay secretos, se hizo eco de sus palabras. Esa declaración no es trivial. Afirma al trono como su fuente de autoridad e influencia. Sin embargo, sin confirmación, debemos tratarlo como una mentira, un engaño, dejándonos en la oscuridad sobre la verdadera realidad. Él estuvo de acuerdo. Y todavía nos falta conocimiento de sus límites. Pueden interpretar intenciones. Estrategias. Si es así, la implementación de agentes en Camelot se convierte en un riesgo significativo. Coulson se inclinó, su voz deliberada pero urgente. Si pueden reconocer a nuestros operativos y comprender sus intenciones, hace más que socavar nuestros esfuerzos, los invierte. Cada agente que implementamos se convierte en un riesgo potencial, ya sea como un activo capturado o una vía para la desinformación. Natasha estuvo de acuerdo solemnemente. Exactamente. Si pueden ver a través del engaño, podrían incrustar las verdades destinadas a llevarnos por mal camino. Podríamos pensar erróneamente que estamos adquiriendo intel valioso cuando es simplemente una trampa colocada abiertamente ante nosotros. ¿Y si identifican a nuestros agentes en el momento en que entran? Él completó el pensamiento. Entonces no se trata simplemente de detener nuestras misiones. Tendrían pleno conocimiento de nuestras acciones, quién nos envió y nuestros objetivos. Corre el riesgo de más de una operación, pone en peligro toda la estructura de comando. Fury cesó su golpe mientras se inclinaba, su expresión resuelta. Este no es simplemente un problema de seguridad, es un desastre estratégico. Si pueden hacer que las operaciones encubiertas sean ineficaces, gobiernan por completo la narrativa. En el instante en que nos movemos, estarán listos. Él inclinó ligeramente su cabeza, su comportamiento afilado. Entonces debemos descubrir la naturaleza de este poder, o lo que sea. Natasha señaló el metraje de pausa. El momento indica que probablemente está conectado al trono o su presencia. La afirmación sobre, no hay secretos, surgió una vez que estábamos todos en la sala del trono, y el rey se dirigió directamente justo después del reclamo de Agravain. Sin embargo, no podemos estar seguros. Fury habló firmemente. Entonces asumimos que está en todas partes hasta que podamos probar lo contrario. Ningún agente ingresará a la ciudad hasta que recopilemos más información. Y Romanov, tienes razón, la tradición puede ser armada. Cada encuentro es potencialmente un movimiento estratégico. Coulson asintió pensativamente. Si la reunión tradicional de Intel no es una opción, es posible que necesitemos aprovechar las leyendas mismas. Investigue cualquier registro histórico sobre este trono o reclamo de omnisciencia. Fury escaneó al equipo. Esto ciertamente presenta un desafío. Por ahora, necesitamos reunir más intel y monitorear la situación. Si permanecen en la ciudad, no tomaremos medidas. En cambio, investigaremos, observaremos desde arriba y recopilaremos información. Aunque la estrategia era sencilla, no significaba que la acción no fuera necesaria. El público necesitaba respuestas, el tiempo era crucial e involucrar al gobierno del Reino Unido era esencial en estas discusiones. Capítulo 14, Capítulo 14. Gracias a la sesión informativa de Natasha, Fury ya estaba preparada para presentar ideas antes de que llegara el resto de la delegación. Dentro de la cámara segura en Whitehall, la tensión engrosó el aire. El primer ministro Gordon Brown se sentó a la cabeza de la mesa, flanqueado por sus ministros del gabinete, oficiales militares y asesores de inteligencia. En el extremo más alejado de la habitación, una gran pantalla mostraba la cara sombría de Nick Fury. Su presencia era inevitable. Después de enviar un agente a la reunión, necesitaba justificar sus acciones. La delegación principal no había llevado cámaras ocultas, obligándolas a confiar en Andrew Farrow y Richard Cole para cuentas de primera mano.
Mientras que Richard detalló ansiosamente observaciones históricas menores, Farrow resumió eficientemente los principales eventos. Su voz fue medida pero firme. Al entrar en la ciudad, el diseño de Camelot era sorprendente, evocando asombro y destino. Hizo una pausa, escaneando la habitación. Nos encontramos con dos figuras fundamentales, Sir Bedivere, que era tranquilo y diplomático, y Sir Mordred, que estaba confrontativo. A medida que nos acercamos a la sala del trono, pasamos varios puntos de referencia simbólicos, incluidos la mesa redonda. Richard comenzó a intervenir con contexto histórico, solo para ser presionado en silencio. Farrow respiró hondo, su tono se volvió serio. La presencia del rey fue imponente. Se sentaron blindados en un trono, elevado sobre todos los demás. Hablaron poco, sus caballeros, especialmente Sir Agravain, transmitieron mucho en su nombre. El agente de MI5, era alguien más por completo. Siguió un ritmo de silencio, todos los ojos se movían hacia la expresión impasible de Fury en la pantalla. El primer ministro se inclinó hacia adelante, los dedos se juntaron. Su tono era agudo, cortando el aire como una cuchilla. Director Fury. Una pausa. ¿Puedes explicar por qué uno de tus agentes se infiltró en una delegación destinada a representar al Reino Unido? El ojo visible de Fury se estrechó ligeramente. Su respuesta fue inmediata, inquebrantable. Simple. Estabas entrando en una situación desconocida con una entidad desconocida. No estaba dispuesto a dejar un asunto tan crucial al azar. El agente Romanov estaba allí para observar, informar y asegurar que nadie terminó en el extremo equivocado de una espada medieval. Un oficial de inteligencia descontento se burló, su voz llena de indignación. Eso es muy irregular. Se suponía que era una misión diplomática. Esto no era una fiesta en el jardín. Fury los cortó, su voz fría y recortada. Te dirigías a una ciudad que parecía de la noche a la mañana, fuida por alguien que afirmaba ser el rey legítimo de Inglaterra. Ni tú ni tuvimos la situación. La presencia de Romanov no era solo inteligente, era imperativo. Farrow se aclaró la garganta, interviniendo antes de que el debate se descarrilara por completo. Independientemente del método, la presencia del agente Romanov nos dio ideas valiosas. Su mirada cambió por la habitación, leyendo las variadas expresiones, algunas perplejas, otros inclinados, sintiendo la inminente gravedad. Entonces, su voz se estabilizó. Lo que siguió fue una clara declaración del rey. Afirman ser el gobernante legítimo de toda Inglaterra. La habitación estalló al instante. Los ministros del gabinete susurraron y jadearon. Los oficiales militares intercambiaron miradas tensas. La expresión de Gordon Brown se oscureció. Se inclinó, su voz baja y controlada. Afirman que... Farrow asintió gravemente. Sir Agravain declaró explícitamente que Camelot considera que Inglaterra, no solo su ciudad, sino toda nuestra nación, como bajo su gobierno soberano. Consideran al gobierno del Reino Unido como ilegítimo. Para ellos, esto no es una negociación. Es un hecho. La cámara explotó. Las voces se superponen, los argumentos acalorados y la especulación se rampan. La voz de Fury atravesó el ruido, la calma y la autoridad. Acomodarse. El alboroto se detuvo momentáneamente. Pero solo por un momento. Luego, como si la realidad se hubiera hundido realmente, la habitación se encendió con incredulidad e indignación una vez más. Esto es absurdo. El general Michael Harper, su rostro sonrojado de furia, golpeó un puño contra la mesa. Una ciudad de los caballeros aparece fuera de la nada, y creen que pueden irrumpir y reclamar el gobierno sobre el Reino Unido. Un ministro junior, temblando con una mezcla de indignación y risa nerviosa, agregó, esto tiene que ser un engaño elaborado. Caballeros en armadura. Un oficial militar se burló, la voz que goteaba con sarcasmo. Son un anacronismo. No tienen armas de fuego, ni capacidades de guerra modernas. ¿Cómo esperan hacer cumplir las afirmaciones tan ridículas? Richard Cole, siempre el historiador, habló bruscamente, su voz llena de convicción. Con el debido respeto, generales,
te falta el punto esencial. Camelot no es simplemente una reliquia. Encarna una leyenda. Descartarlos directamente es subestimar el poder de esa leyenda. Un silencio escalofriante cayó sobre la habitación. Por primera vez, algunos se detuvieron para considerar realmente lo que Cole acababa de decir. Porque en el fondo, todos lo sabían, Camelot no era solo un ejército. Era una historia entretejida en la misma tela de Inglaterra. Y eso, tal vez, era aún más peligroso que cualquier espada. El general Harper se enfrentó bruscamente a Cole, su voz llena de incredulidad. Las leyendas no ganan guerras ni naciones de reglas. El Reino Unido no se someterá simplemente porque algún monarca en el disfraz hace alarde de una espada. El primer ministro Brown golpeó su mano sobre la mesa, silenciando la conmoción creciente. Su voz atravesó el aire, afilado e inquebrantable. Suficiente. Esto es serio. No simplemente reclaman autoridad, han construido una ciudad de la noche a la mañana. Se han declarado soberanos. No podemos descartar eso a la ligera. Un oficial de inteligencia senior habló a continuación, su tono escéptico pero deliberado. Podrían ejercer simbolismo, pero ¿dónde está la sustancia? ¿Cómo pueden hacer cumplir su reclamo? Un puñado de caballeros no dominará al ejército británico. Exactamente, Harper gruñó, su paciencia se adelgazó. Un solo golpe de drones podría sacarlos. La voz fría y dominante de Fury corta el caos en aumento de la pantalla. Y al hacerlo, corre el riesgo de perder el apoyo público. El silencio descendió sobre la habitación mientras sus palabras se hundían. El tono de Fury estaba tranquilo, pero con aves de advertencia. No entiendes. No se trata de potencia de fuego. Se trata de influencia. La gente no te respalda si bombardeas lo que ven como Camelot. La gravedad de su precaución pesaba pesada, pero el escepticismo se demoró. Un ministro del gabinete, su voz vacilante entre frustración y negación, murmuró, no pueden ser serios. Su mirada se dio la vuelta, buscando un acuerdo. Este debe ser un acto simbólico. Un truco de relaciones públicas, tal vez. En realidad no pueden creer que nos gobiernen. Richard se inclinó, su voz firme, cortando la duda. No los viste. Pero lo hice. Esto no es un truco. El rey, Arturia o Arthur, cree que son el gobernante legítimo de Inglaterra. No están actuando como invasores. Se comportan como si se estén recuperando lo que era suyo. El general Harper se burló, brazos cruzados. La creencia no gana guerras. Si se quedan dentro de sus muros, pueden mantener su creencia. Fury sacudió la cabeza, su paciencia se agotó. No permanecerán dentro de sus paredes. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas con certeza. Esta afirmación trasciende a Camelot, es para toda Inglaterra. Para todo en lo que te encuentras. No te ven como un gobierno sino como interlopers. La habitación explotó en el caos. Los ministros argumentaron, los asesores se apresuraron, y los oficiales militares intercambiaron susurros tensos. Por fin, Brown golpeó su mano nuevamente, su voz se elevó sobre el ruido. Suficiente. El silencio se apoderó de la cámara. Su voz se estabilizó, pero la tensión era evidente. No tenemos tiempo para esto. Puedes burlarte si quieres, pero esto está sucediendo. Debemos decidir qué comunicar al público, y debemos hacerlo ahora. Su mirada barrió la mesa, esperando un plan. El secretario del Interior habló primero, ajustando sus gafas. Deberíamos emitir una declaración que reconozca la situación sin aumentarla. Enmarcarla como un misterio histórico, enfatizar el descubrimiento, evitando que sea espiral en el pánico o el nacionalismo. Brown asintió lentamente. Algo similar a, estamos investigando un fenómeno extraordinario, y el gobierno se dedica a garantizar la seguridad pública. Neutral, tranquilo, pero autorizado. El director de comunicaciones intervino, su tono preocupado. La gente querrá ingresar a la ciudad. Y si lo hacen, aprenderán sobre la afirmación del rey. ¿Cómo respondemos? Podemos mantenerlos fuera. Si es así,
¿Por cuánto tiempo? Un profundo silencio se asentó sobre la habitación. Las implicaciones de las personas que ingresan a Camelot, y confrontan la afirmación del rey de primera mano, se han ascendido. Brown exhaló, frotando sus sienes. Su voz era baja, medida. No podemos barricarse Camelot indefinidamente. Pero necesitamos comprar tiempo. Una oleada de personas que intentan ingresar a la ciudad solo complicarán aún más las cosas. El general Harper se inclinó hacia adelante, su tono pragmático. Podríamos establecer un cordón militar. Enmarcarlo como una medida de seguridad pública, contiene un fenómeno desconocido. Richard protestó inmediatamente, su voz fuerte de preocupación. No puedes mantener a la gente fuera de una ciudad así permanentemente. La estás tratando como una instalación militar, pero la gente la verá como su herencia. La mirada de Harper se oscureció. ¿Y qué sucede cuando aprenden lo que proclama su patrimonio? No podemos permitir que las personas deambulen y comprometan lealtad a algún monarca blindado. La voz de Fury perforó la tensión, afilada pero tranquila. No puedes obstaculizar el flujo de curiosidad. La gente anhelará verlo por sí misma. Si configuras barricadas, solo lo haces más atractivo. Entonces, ¿qué propones? Brown presionó. La respuesta de Fury fue contundente, estratégica. Controle la afluencia. Permitir la entrada para periodistas, académicos, personas que puedas examinar y supervisar. Do forma a la narración antes que el rey. Su voz se endureció. Están jugando al ajedrez mientras te luchas por el libro de reglas. No dejes que dicten el juego. Brown se volvió hacia la secretaria del Interior. Necesitamos una declaración. Algo para reconocer la situación sin incitar al pánico. El secretario del Interior asintió. Haremos hincapié en la seguridad y el descubrimiento. Enmarcar esto como un evento histórico bajo investigación. Destaca que el gobierno está tomando todas las precauciones. Una voz cortada por la habitación. ¿Y qué hay de la afirmación del rey? La habitación se tensó una vez más. La voz de Fury era el único sonido que rompió el silencio. No lo niegas. Pero tampoco lo validas. Sus palabras fueron deliberadas, calculando. Reconocer sus afirmaciones como parte del fenómeno presente como un artefacto del pasado, no un desafío para la autoridad moderna. Brown asintió lentamente, su expresión ilegible. Manténlo neutral. Manténlo tranquilo. Nos compraremos tiempo. Capítulo 15, capítulo 15. A la mañana siguiente, al tercer día desde que se materializó la misteriosa ciudad, el gobierno del Reino Unido finalmente rompió su silencio. Con todo el mundo lleno de anticipación, se lanzó la declaración oficial, lo que provocó una reacción explosiva. El gobierno reconoce la apariencia repentina e inexplicable de una estructura, junto con las personas que afirman representar al legendario Camelot. Esta ocurrencia plantea numerosas preguntas, y estamos investigando activamente sus orígenes e implicaciones, con la seguridad pública como nuestra máxima prioridad. Reconocemos la curiosidad del público y estamos implementando acceso controlado para investigadores y periodistas para explorar de manera responsable este evento extraordinario. Pedimos paciencia y comprensión mientras navegamos por esta situación sin precedentes. Las palabras se extienden como un incendio forestal. El mundo había estado esperando, y ahora, había una confirmación oficial. Pero las preguntas estaban lejos de terminar. Acababan de comenzar. Buenos días, Reino Unido. Sophie Whitfield saludó con una sonrisa brillante, su voz estable a pesar de la energía del estudio. En este emocionante día, no te aburriré con las presentaciones habituales. Sé que todos están ansiosos por escuchar la historia principal de hoy. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su entusiasmo es infeccioso. Esta mañana marca el tercer día desde la llegada repentina y aún misteriosa de una ciudad envuelta en la leyenda. Y finalmente tenemos una declaración oficial. Mark Harris, su coanfitrión, agregó con impaciencia simulada, aproximadamente el tiempo, diría. Todos han estado esperando algunas respuestas. Sofía sintió,
recogiendo una declaración impresa del escritorio. Si bien estoy seguro de que algunos de ustedes en casa ya lo han visto, repasémoslo juntos. Con un toque dramático, desarrolló el papel y comenzó a leer en voz alta. El gobierno es consciente de la aparición repentina e inexplicable de una estructura, junto con individuos que se identifican con el legendario Camelot. Ella levantó la vista, su tono juguetón. Bueno, ahí está, amigos, confirmación oficial. Aparentemente, Camelot ha regresado. Emma Clarke, sentada a la izquierda de Sophie, levantó una ceja. Solo así. Camelot. No es gran cosa, entonces. Sophie se rió, luego continuó leyendo. Si bien este fenómeno plantea muchas preguntas, estamos investigando diligentemente sus orígenes e implicaciones, con la seguridad pública como nuestra prioridad. Ella dejó el papel con una sonrisa. Muchas preguntas, dicen. Al menos están reconociendo lo que es obvio, las personas están en las calles que exigen respuestas. Mark se recostó en su silla. ¿Qué más dice? Sophie volvió a hacer el documento, leyendo las líneas finales. Reconocemos la curiosidad del público y estamos planeando el acceso controlado para investigadores y periodistas para explorar de manera responsable este evento extraordinario. Solicitamos paciencia y comprensión a medida que gestionamos esta situación sin precedentes. Ella se recostó, las cejas se levantaron en escepticismo. ¿Y eso es? Emma sacudió la cabeza, exhalando bruscamente. Eso se siente como el mínimo. Sophie tocó el escritorio a la ligera, su expresión reflexiva. Afortunadamente, tenemos algunos detalles adicionales. Aunque aún no se confirma oficialmente, en la BBC Breakfast los consideramos creíbles. Mark se fue. ¿Y qué sabemos? La sonrisa de Sophie se amplió. Hemos aprendido que entre los asociados con Camelot, hay un rey, nada más que el propio rey Arthur. Los ojos de Emma se abrieron dramáticamente. Arthur. Como en el Arturo. La espada, los caballeros, la mesa redonda. Sofía sintió, inclinándose hacia adelante con un estilo para el drama. Exactamente. La especulación se ha vuelto loca durante días, pero esto parece casi confirmado. El legendario rey de los caballeros ha vuelto. Mark se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Ahora esa es la noticia más emocionante del año. Camelot es real, Arthur es real. ¿Qué sigue? Santa. Emma resopló. Bueno, aparentemente lo que sigue es que el rey Arthur no está solo aquí para el espectáculo. Se declaró el legítimo rey de Inglaterra. El tono juguetón de Mark cambió, su curiosidad se volvió más aguda. ¿Y qué hay del palacio? ¿Ha habido alguna respuesta todavía? Sophie sacudió la cabeza, su expresión reflexiva. Todavía no, no. Sin embargo, dado que esa afirmación no se ha anunciado formalmente, podríamos tener que esperar. Emma se recostó en su silla, cruzando los brazos. La gente está empezando a impacientarse. Pero sabes lo que no tendrás que esperar. Nuestro próximo invitado, una de las voces más buscadas en este momento. Sophie hizo un gesto hacia la silla invitada mientras la cámara cambió el enfoque, revelando al profesor Martin Ellsworth, un hombre distinguido de unos 60 años con cabello gris cuidadosamente peinado y un aire de autoridad tranquila. Permitirme presentar el profesor Martin Ellsworth, un experto en historia y leyendas arturianas, dijo Sophie calurosamente. Martin ofreció una sonrisa educada, su voz medida. Gracias, Sophie. Es un honor estar aquí. Y estamos encantados de tenerte, respondió Sophie. Me imagino que toda esta situación te ha mantenido bastante ocupado. Martin dejó escapar una pequeña risa, ajustando sus lentes. Oh, sí. Después de que el gobierno emitió su declaración hace 2 horas, tuve que apagar mi teléfono. Todos querían hacerme preguntas. Sophie sonrió. Bueno, estamos encantados de que puedas unirte a nosotros. Entonces, profesor, se meten en ello. Su tono se calentó, invitándolo a compartir sus pensamientos. ¿Cuál es su perspectiva sobre todo esto, desde un punto de vista profesional?
Martin dobló las manos sobre el escritorio, luciendo reflexivo. Al igual que todos los demás, estoy sorprendido y lleno de preguntas. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo sucedió esto? Mark se inclinó hacia adelante, descansando la barbilla en su mano. Honestamente, esperábamos que tenías algunas respuestas para nosotros, y para nuestros espectadores en casa. Entonces, el profesor, ¿qué dicen la historia y la leyenda? Martin se rió suavemente, su voz tranquila y estable. Hay innumerables leyendas sobre Arthur y sus caballeros. Pero la idea de su regreso. Eso también ha sido vinculada a una profecía. Y parece, estamos presenciando que la profecía se desarrolla en este momento. Emma inclinó la cabeza, curiosidad parpadeando en sus ojos. ¿Qué implica exactamente esa profecía? Martin se recostó ligeramente, recordando las palabras de memoria. Bueno, no es una profecía singular, hay múltiples versiones. Pero todos comparten el mismo mensaje central. Levantó un dedo, hablando constantemente. El más conocido es simple y conciso: el rey Onceand Future se elevará nuevamente en la hora de Gran Bretaña de mayor necesidad. Sosteniendo otro dedo, continuó: el siguiente es un poco más largo pero transmite una idea similar: cuando la tierra se divide, y la gente pide justicia, el rey volverá a sanar el reino. Emma y Sophie intercambiaron miradas, intrigadas. Martin continuó. Entonces tenemos esto: Arthur se levantará de nuevo, espada en la mano, para traer la paz y restaurar la gloria de Gran Bretaña. Mark asintió lentamente, absorbiendo la información. ¿Y el último? La expresión de Martin se volvió más seria, como si invocara algo sagrado. Este se atribuye al propio Merlín. Su voz bajó ligeramente. Aunque el rey puede caer, no se desvanecerá, el rey Una y Futuro se despertará, y Albion se elevará de nuevo. Por un momento, el estudio se quedó en silencio. Entonces, Emma lo rompió con una sonrisa juguetona. Sabía que la economía estaba luchando, pero no me di cuenta de que esta era la hora más grande de necesidad de Gran Bretaña. Mark se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Bueno. Sophie se rió suavemente, antes de volver a Martin. Gracias, profesor. Esas ideas son fascinantes. Pero creo que todos tenemos la misma pregunta. ¿Cómo? ¿Hay algo en los textos sobre cómo podría suceder esto? Martin ajustó sus gafas, su ceja surgió ligeramente. Bueno, como probablemente todos sepan, no hay evidencia arqueológica confirmada de Camelot. Sin ruinas físicas, ni sitio histórico. Mark sonrió, sacudiendo la cabeza. Sí, bueno, ahora tenemos la ciudad real y viviente en su lugar. Martin asintió. Exactamente. Pero antes ahora. Nada. ¿Por qué? Porque, según la leyenda, después de la muerte de Arthur, Merlín transportó toda la ciudad a Abelan, un reino de los Fa. Los ojos de Emma se abrieron. Se mudó a toda la ciudad. Eso es bastante notable. Martin hizo un gesto ligeramente, considerando la posibilidad. Entonces, si fue tomado allí, es lógico razón por la que podría devolverlo, en el momento adecuado. Mark se recostó, su tono escéptico pero intrigado. Guau, guau. Estás sugiriendo que la magia existe, entonces. Martin dudó por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Bueno, es difícil refutar que esta situación parezca mágica. Pero no me preocuparía demasiado por la magia. Emma inclinó la cabeza. ¿Y por qué es eso? Los labios de Martin se convirtieron en una pequeña sonrisa. Porque incluso en la tradición arturiana, solo se observan dos figuras significativas para usar la magia, Merlin y Morgan. Entonces, incluso si la magia existe, aquellos que pueden manejarlo son raros. Y ni Merlin ni Morgan eran humanos comunes, eran media fa. Sophie sonrió, jugando. Entonces, lo que estás diciendo es: no debería esperar que Hogwarts sea real. Martin se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. No. Creo que suficientes niños han tocado las paredes en King's Cross Station para confirmar que Harry Potter no es real. Un libro fantástico,
seguramente. Pero no la realidad. Emma sonrió, inclinándose hacia atrás. Bueno, quién sabe estos días. Hace unos días, la mayoría de la gente no creía que Arthur y Camelot fueran reales. Pero ahora. Parece tan real como tú y yo. What's real, Sophie agregó con un brillo en sus ojos, es la emoción que rodea este tema. Profesor, estamos recibiendo un montón de preguntas, que abordaremos en breve. Pero primero, repasemos algunos puntos más. Absolutamente, respondió Martin, asintiendo. Estoy feliz de responder cualquier pregunta lo mejor que pueda. Sophie se inclinó hacia adelante, su entusiasmo sin incidentes. Fantástico. Pero primero, ¿cuáles son sus pensamientos sobre la declaración del gobierno? La expresión de Martin se volvió pensativa. Es bastante básico y honestamente no revela nada nuevo. En el mejor de los casos, confirma lo que ya sospechamos, estamos tratando con Camelot. No obstante, Mark intervino, las noticias sobre permitir que más personas adentro son bastante emocionantes. Emma asintió de acuerdo. Hablando de los que ingresaron ayer, ¿qué sabemos de ellos? Sophie rápidamente miró sus notas. Gran pregunta. Tuvimos un pequeño grupo de 4, y estamos familiarizados con 3 de ellos. Ella miró hacia la cámara. Uno es Sir Andrew Farrow, un diplomático. Tiene sentido para una misión como esta. Next, Martin Inserted, es Sir Richard Cole, un historiador. Podrías conocerlo, profesor. Martin sonrió nostálgicamente. Sí, un buen hombre, conocedor e inteligente. Aunque debo admitir que tengo bastante envidia de su oportunidad. Sophie se rió. No puedo culparte allí, a todos nos encantaría participar. Mark golpeó su bolígrafo ligeramente en el escritorio. Y luego está el profesor Alan Marlowe, un lingüista experto en inglés y latín antiguo. Emma levantó una ceja. Su presencia significa que no podremos conversar con el rey Arthur. Martin inclinó la cabeza pensativamente. Eso es difícil de decir. Es probable que hablen inglés antiguo, pero cuán arcaico es podría determinar si podemos entenderlos. Sophie saltó, su curiosidad evidente. Y luego está el misterioso caballero de Londres. Si no fuera por Camelot, habrían dominado los titulares hace días. Mark asintió. Exactamente. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, profesor? Martin ajustó sus gafas, su ceja frunciendo en concentración. Sé poco más que tú. El caballero apareció, se paró allí, se fue y pronunció una sola palabra, secuencia. Un caballero de la mesa redonda. Sophie se inclinó más cerca. Esa es una evaluación justa. Pero, profesor, ¿qué nos puede decir sobre Agravain? La cámara se acercó ligeramente cuando Martin juntó sus manos. Bueno, comenzó, su voz estable, Sir Agravain es una figura fascinante en la leyenda arturiana. Es ferozmente leal al rey Arturo, pero sus métodos y temperamento lo hacen controvertido. Algunos lo retratan como un caballero de noble dedicado al servicio, otros lo ven como rígido y recto a una falla. Emma levantó una ceja. Conflicto. No era ese todo el propósito de la mesa redonda, para evitar eso. Exactamente, confirmó Martin. El papel de Agravain a menudo resalta la fragilidad de esa unidad. Está más famoso vinculado a la caída de Camelot, fue quien expuso el asunto entre Sir Lancelot y la reina Ginebra. Algunos lo ven como un denunciante. Otros lo ven como un problema. Mark se recostó, reflexionando en voz alta. Interesante. No puedo evitar preguntarme, ¿hay más caballeros en la ciudad? Los conocidos, al menos. Emma se volvió hacia Martin con una mirada curiosa. ¿Hay alguien que personalmente quieras conocer? Martin se rió ligeramente, sacudiendo la cabeza. Cualquier caballero sería fascinante. Pero si tuviera que elegir, el rey mismo sería mi mejor elección. Quizás Sir Lancelot y Sir también Mordred, jugaron papeles fundamentales en la caída de Arthur. Emma inclinó la cabeza, escéptica. ¿Crees que podrían estar allí? Incluso después de lo que hicieron. Si yo fuera Arthur,
no los dejaría cerca de mí. Martin se inclinó ligeramente, su voz reflexiva. Arthur es conocido por su amabilidad y perdón. Pero estoy de acuerdo, es dudoso que esos dos sean bienvenidos. Particularmente Mordred, dado que asesinó a su rey y padre. Eso no es algo fácilmente perdonado. Sofía sintió. Un punto muy válido, profesor. Tomaremos un descanso pronto, pero antes de eso, tenemos algo más que discutir. Mark se rió entre dientes. Algunas preguntas. Vamos. Nunca hemos tenido tantos antes. Emma sonrió. Eso es ciertamente cierto, las personas tienen mucho que decir. Profesor, confiaremos en ti. Martin respondió con una sonrisa. Haré mi mejor esfuerzo. Sophie levantó una mano ligeramente, señalando un segmento final antes del descanso. Antes de irnos, una última cosa. Realizamos una encuesta esta mañana sobre el reclamo del rey Arturo del trono. Emma levantó una ceja. Ah, sí. Y todos sabemos que la reina es bastante querida por el público. Mark sonrió. Príncipe Carlos, sin embargo, no tanto. Se volvió hacia la cámara. Te preguntamos en casa, ¿preferirías a Charles o Arthur a suceder a la reina? Y abrumadoramente. Emma se rió. Abrumadoramente. Todos eligieron a Arthur, Mark terminó con una sonrisa. Sophie se volvió hacia Martin, curiosidad brillando en sus ojos. Profesor, pensamientos. Martin ajustó sus gafas, sus labios se aplicaban ligeramente. Honestamente, es difícil determinar si esta encuesta refleja la popularidad de Arthur, o la impopularidad de Charles. Emma se rió suavemente. Probablemente ambos. Se volvió hacia la cámara con una sonrisa brillante. Y ahora, es hora de un breve descanso. Todos en casa, tomen una taza de té fresca, porque cuando regresemos, estaremos respondiendo a sus preguntas. La cámara se alejó, capturando las fáciles sonrisas de los anfitriones, ya que las luces del set se atenuaron ligeramente, señalando la transición a un descanso comercial.